Entonces vamos a informar de el informe de COVID, después semáforo naranja y le damos la palabra a Luz. Bueno, hasta ahora y de acuerdo con la información que también da el gobierno federal todas las noches, la Secretaría de Salud, llevamos 60,474 casos confirmados de COVID en la Ciudad de México desde el inicio de la pandemia. En este momento 5,907 casos activos estimados, que hay que ahora, de una vez, claro, ¿cuál es la diferencia entre estimados? Platico rápidamente. Ayer, como tal vez pudieron ver, el subsecretario López-Gatell en su conferencia de la tarde anunció que iban a estar reportando de distinta manera los activos estimados. ¿Y cómo funciona esto? Funciona al aplicar a todas las pruebas que todavía no ha llegado un resultado, aplicarles el porcentaje de positividad de las pruebas que sí tienen un resultado. Es decir, que si ayer teníamos, tal vez, voy a poner un número de ejemplo, pero teníamos 1,000 sospechosos que no habían recibido una prueba, un resultado de prueba, y teníamos otros que habían recibido, le aplicamos a esos 1,000 el porcentaje de positividad e inferimos cuántos activos habría si ese porcentaje se mantiene. Por eso este incremento, que es mucho más real del número de activos verdaderos en la ciudad, aunque puede tener ajustes día con día. Entonces también, si quieren, le hacemos una gráfica de tiempo de cómo se van confirmando esos activos para que vean que día con día pueden tener pequeños ajustes en la mayor parte de los casos. Sospechosos 12,982 y lamentablemente ya 8,008 defunciones en la Ciudad de México. Estos son los usuarios del sistema SMS, Locatel, y también pueden entrar a través del portal de internet. Estos incluyen también personas que no son de la Ciudad de México, que se les atiende e inclusive pueden llamar a un médico, pero en el caso de la Ciudad de México son acumulados 515,243, el día de ayer 1,865, y los tamizajes terminados 403,659 y 1,583 personas el día de ayer. De estos, de todos los que llaman, terminan su tamizaje, se identifican que hay 140 personas que son sospechosas de tener COVID con una enfermedad que están con síntomas leves. Y de ahí ustedes saben que hay telellamadas, que a la fecha son 1,513, el día de ayer fueron 12, y enviados al 911 por considerar que se requiere una revisión adicional y en todo caso una ambulancia, fueron 3 el día de ayer y en total han sido 691. Este es nuestro programa de atención a casos COVID y sus contactos. Las llamadas contestadas han sido en total desde que iniciamos 17,375, cuestionarios aceptados 11,587 y de estas personas nos han dado contactos 7,270 desde que inició el programa, que representan el 78,52%. Esta es la gráfica que presentamos todos los días, es el número de llamadas al 911 que tienen que ver con un síntoma de COVID. En los primeros días de esta semana hubo un ligero incremento y el día de ayer hubo una disminución. Fueron, si me alcanzan a decir qué número es el último, 122, no, 122 llamadas y atención de emergencias, 40. Se tradujeron en atención, en todo caso, de ambulancia. Adelante. No de ambulancia, sino ya de atención telefónica directa. Estas son las hospitalizaciones en la Ciudad de México. Los pacientes no intubados son 2,572. Como lo mostramos hace 2 días, tuvo un ligero incremento. Se redujo el día de ayer para antier a ayer y ayer a hoy, una pequeña reducción de alrededor de 30 camas en cada uno, sumando los dos, tanto intubados como no intubados, es decir, son alrededor de 60 camas que han sido desocupadas en los últimos 2 días. Entonces, como pueden ver, sigue una reducción.
aunque la velocidad de reducción tuvo una disminución, es decir, en la semana anterior más número de camas fueron desocupadas o están libres que la cantidad de camas que fueron desocupadas, por decirlo así, en la última semana. Pero aún así seguimos en una disminución, pues lo cual es muy, muy importante. Entonces son 2.572 personas que están en este momento hospitalizadas, que no están intubadas, y 813 personas que en los más de 50 hospitales de la Ciudad de México están intubadas en terapia intensiva con una ligera reducción. Y a la fecha, y esto es muy importante, 18.160 personas que se han recuperado de los hospitales de la Ciudad de México. Y el número de camas disponibles son 2.351, en el caso de camas generales, que representan el 47.9% de la hospitalización para COVID en la ciudad. Y en el caso de terapia intensiva tenemos una desocupación del 60%, es decir, 1.231 camas que han sido o que están disponibles en caso de que una persona requiera intubarse en la ciudad. Y como ven, pues es una disminución lenta, pero afortunadamente una disminución, lo que quiere decir que aún con la apertura económica que tuvimos, la apertura de distintas actividades sociales y económicas en la ciudad, esta semana tuvimos una ligera reducción en la hospitalización, aun cuando es menor que en la semana pasada, pero sigue siendo reducción, que es lo más importante. Y aquí se puede apreciar claramente cómo pues, la tendencia sigue siendo hacia abajo y la disponibilidad de camas sigue creciendo. Y esto tiene que ver también pues con el porcentaje de positividad. Como ustedes saben, una persona que de manera general, una persona que estuvo cerca de otra persona que tuvo COVID, que fue infectada, puede manifestarse a partir de los siguientes 3 días más o menos. Posterior a eso, si tiene síntomas, pues puede manifestarse todavía en la siguiente semana y a los 15 días más o menos se manifiesta en la hospitalización. En términos generales, obviamente puede ser menor o puede ser mayor, pero este es más o menos un promedio de lo que se ha visto. Y lo que es importante también aquí es que sigue disminuyendo el número de personas positivas a las que se le realiza la prueba. Todavía sigue siendo un porcentaje muy importante, pero lo importante, igual que la hospitalización, es que sigue reduciéndose, y esto está asociado al inicio de síntomas, que es más cercano a la realidad que la fecha de toma de muestra, que puede reflejar que sus síntomas pues ya pasaron hace tiempo o que se tardó mucho en dar el resultado. Este es el número de pruebas que se han realizado en la ciudad a la fecha, 94.926 de todas las instituciones, y el 42.7% en promedio resultado positivo. Esta es la movilidad en el transporte colectivo metro. Como puede apreciarse en las últimas semanas, lo que se ha incrementado mucho es la movilidad en transporte privado, el número de vehículos que han salido a la circulación. Sin embargo, en el transporte público, aunque hay un incremento muy ligero, seguimos teniendo en general menos del 50% que utiliza en este caso el metro. En este caso es casi el 60%, es decir, utilizan el metro el 40% de las personas que lo utilizaban antes de la pandemia. Una cifra similar la tiene Metrobús. RTP es menor. Tren ligero. Ecobici. Trolebuses. Y este es el tránsito vehicular, que tuvo el mayor incremento en el fin de semana, después una disminución, y el miércoles tuvo otra vez un ligero incremento, que lo han reportado ustedes también en los medios de comunicación, que hay pues mayor tránsito vehicular, aun cuando en el transporte público se sigue reflejando en un porcentaje muy importante, afortunadamente,
para evitar concentración de personas. Y aquí se ve en cada una de las alcaldías, la que más ha incrementado es Iztapalapa o las que más han incrementado son Iztapalapa y Xochimilco. Estas son las colonias de atención prioritaria que, como ustedes saben, iniciamos con este programa a partir del miércoles de esta semana, ya llevamos 2 días. Ahora vamos a dar un informe de las personas atendidas durante estos 2 días en estas 34 colonias de atención prioritaria en la ciudad. Y estas son las colonias. ¿Lo pasamos? A la fecha, 24,406 personas han recibido un apoyo en el programa Hogar Responsable y Protegido y se han sanitizado 63,281 puntos, y la sanitización ahora se hace más intensa justo en las colonias de atención prioritaria. Y bueno, estas son las colonias con mayor uso de cubrebocas. Coyoacán, en la alcaldía Coyoacán, obviamente, Plaza Acoxpa en Tlalpan. Por cierto, aumentó el número de personas en las últimas semanas, qué bueno. Villa Azcapotzalco, la colonia Juárez en Cuauhtémoc, que también aumentó, y Tlalpan Centro, que tiene pues un porcentaje de alrededor del... No, es la 5. Tlalpan Centro. No, regresa. Regrésate en la anterior. Está sobre el 80, casi 90, menos del 90%, como 89%. La 5. Así es, 89%. Adelante. Y estas son las colonias con menor uso de cubrebocas. La que menos tiene en este caso es el campamento 2 de octubre, que está en Iztacalco, que solamente es el 22% de las personas, y ahí pueden ver las distintas colonias. Muy bien.